Muy bien, es viernes 13 de agosto de 2021 y como buen viernes estamos con nuestra constituyente y nuestro constitucionalista Marcela Cubillos y Germán Concha en un programa más, un podcast más para analizar la marcha de la Convención Constitucional. Desde antes de que se instalara nosotros ya hemos venido analizándola y no lo vamos a abandonar, así es que muchas gracias de nuevo Marcela y Germán. Y vamos de inmediato, yo quería pedirle a Marcela que nos cuente qué es esto que hemos leído desde ayer, empezamos a leerlo hoy día en la prensa matinal, de que se propone en una comisión, una subcomisión, esto que podría eliminarse el concepto de que Chile es una república. ¿Es tan así como quedó puesto o no? Bueno, hola Eduardo, hola Germán. Para poner primero en contexto y explicar, la Comisión de Reglamento, que tiene 31 miembros, se dividió en 3 subcomisiones para avanzar, una para la parte orgánica, otra para la parte procedimiento y otra para la relación con las comisiones de participación, ética, asignación externa, etc. En la primera subcomisión, donde Chile Vamos tiene a Constanza Juve y a Hernán Larraín, que era la parte orgánica, en los primerísimos artículos, en la propuesta original decía que efectivamente este reglamento en general de la Convención tiene por objeto regular el funcionamiento de la Convención Constitucional de la República de Chile para elaborar una propuesta de constitución. Lo que en cualquier minuto de la vía de Chile habría pasado piola, fast track, muy rápido, aprobado. Se presentó una indicación por parte del representante de los pueblos originarios para eliminar la palabra República de Chile, de ellos ahí. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que se elimine la República de Chile, ni que ya se esté infringiendo todo lo que dice la Constitución sobre que no se puede cambiar el sentido de República de Chile, pero es muy sintomático, porque en el fondo la misma autora de la indicación hoy día lo dice, ¿no es cierto? Es un cambio de paradigma, o sea, ellos no están dispuestos ni siquiera a que aparezca la palabra República de Chile. Germán podrá explicar de ahí a qué se pasa después de eso, ¿te fijas? Pero cuando ya les parece violento que se mencione República de Chile, esto se une a que no les gusta que se cante el himno nacional, a que a muchos se encuentran provocativo que usemos la bandera de Chile en nuestros escritorios, y ahora no se puede mencionar la palabra República de Chile. Ahora, a mí me parece que además fue sintomático que los únicos que votaron en contra fueron los 2 representantes de Chile Vamos. O sea, esto se aprueba, esa indicación, con el voto de los otros independientes. Entonces también yo creo que es importante para la gente que escucha el podcast un shock de realidad cuando se habla de tantas mayorías móviles y de tanto acuerdo, cuando en algo así de fundamental, en algo así de básico, no tienen los votos, es bien relevante. Ahora, esto de la subcomisión pasa la próxima semana a la Comisión de Reglamento nuevamente, ahí hay una segunda discusión de esto y después se discute en el Pleno. Ya, clarísimo. La información, Germán, ¿qué significa para ti esto qué hay detrás? ¿Qué implica? ¿Qué es ser una república? Partamos por lo básico, ¿no? Sí, bueno, hola, ¿cómo están? A ver, esto es bien especial, por usar alguna palabra, digamos, porque en el fondo, a ver, tú puedes decir que decirte república es primero declararte un país independiente, romper con una cierta monarquía, lo hicimos todos los países de América que nos independizamos en algún momento, entonces tenías que hacer la afirmación, soy una república porque no soy dependiente de ninguna monarquía, más allá de mi pasado, mi historia, en fin. Entonces, niego eso, niego mi carácter independiente, niego toda mi historia, como desde 1810, porque es la historia de Chile republicano, si esa es la historia, digamos. Y en su raíz etimológica, república es una fórmula romana, viene del latín, y lo que estás haciendo es hablar de aquello que nos interesa a todos. Tú cuando hablas de la república, hablas de la cosa pública, aquello que nos interesa a todos los que vivimos en una misma comunidad. Cuando yo no acepto la idea de república, en el fondo, lo más peligroso es que yo puedo estar no queriendo aceptar la idea de que yo formo una comunidad con los demás, de que yo tengo vínculos institucionales, o sea, que la institucionalidad tiene que ver con esos vínculos con esas otras personas, digamos, que somos individuos, pero que estamos reunidos, vinculados en este país, en esta realidad que nos une. Son vínculos entre nosotros, sí, pero hace distinto que si fuéramos simples sujetos perdidos cada uno por su lado. Entonces, cuando te dicen a ti, mira, eso hay que reemplazarlo por la noción a los pueblos, ¿qué significa eso? Que hay grupos separados, independientes, que no se conectan entre sí.
que están de espalda uno al otro, digamos, y por lo tanto no tienen ninguna vinculación, ni histórica, ni cultural. En eso, fíjate, me parece que hay un tema con lo de las banderas, aparte de que alguien ya mencionó que la bandera chilena estaba mal puesta, porque tiene que estar la Estaba al estrella. revés. Mira, estaba al revés. O sea, ya tú empiezas a decir ni siquiera el mínimo respeto de usar los símbolos patrios en un organismo institucional de la manera en que tienen que ser usados. Pero además hay un tema, no es el único país que puede usar otras banderas. Tú puedes tener ciudades que tengan su bandera, no es propio solo de Chile. Hay ciudades que tienen su bandera, hay zonas que tienen su bandera en otras partes, pero en todos los países la nacional tiene un tratamiento distinto. Tú tienes la nacional en una posición especial y el resto. ¿Por qué? Porque estás diciendo, esa es la común. Tan común es que cuando tú entierras un héroe, lo cubres con la bandera nacional. Es esa la que lo tapa. Porque la que representa la historia, la que representa a Chile en lo que ha sido en su historia, es esa. Tú puedes además tener otra también, pero la que nos representa a todos, la que simbólicamente representa la historia de Chile, es esa. No es ser dramático, pero en la historia militar de este país, que no es corta, porque hemos tenido bastante actividad bélica, digamos, la gente que ha muerto por este país ha muerto por esa bandera. Entonces tú, cuando le faltas el respeto, cuando no la tratas como es, siendo autoridad, cuando estamos haciendo una discusión respecto de libertad de expresión, que sea otra conversación, siendo autoridad, cuando no le das el tratamiento que mereces, que ese símbolo merece, no solo le está faltando el respeto al país, a sus instituciones, sino que le está faltando el respeto a una cantidad muy importante de personas que estuvieron dispuestos a morir por nosotros, porque el país siguiera siendo independiente, porque la república siguiera siendo república. Entonces, de verdad, me parece que es una señal gravísima. Clarísimo. Oye, Otra cosa que pasó esta semana, para tratar de tocar lo que a mí me parece que son dos de los nudos grandes que hubo esta semana en la convención, es el tema de las asignaciones. Yo sé que esto nosotros la semana pasada lo tocamos, pero ahora ya sabemos las características definitivas en qué quedó esta norma, que además se aprobó ayer por mayoría. Hoy día hay un artículo en el Libero que cuenta que la oposición está invicta hasta ahora. De las 7 grandes votaciones que ha habido en la convención, las 7 las ha ganado ampliamente la oposición, es decir, tienen hasta aquí canasta completa, canasta llena. Uno de los triunfos de la oposición fue ayer aprobar, ¿no?, este aumento en las asignaciones. Entonces quería saber yo, Marcela, que nos dijeras cómo quedó finalmente esto resuelto, sobre qué datos hay que hacer este análisis. perfecto. El primero, lo de canasta limpia, por supuesto. O sea, nosotros presentamos propuestas, presentamos indicaciones, todo es rechazado. Lo que venga desde Vamos por Chile, o sea, prácticamente no se lee, no se discute y es rechazado, sea lo que sea. Yo diría que cosas fundamentales. Bueno, los montos efectivamente se aumentaron, que llegan hasta aproximadamente, pasaste de tener 1,5 millones disponible para asignaciones, que era lo que tú conocías cuando aceptaste la postulación al cargo. Tú aceptaste la postulación a este cargo sabiendo que era fuera de tu región, probablemente los que vienen de regiones, que eran estas condiciones, que tenías un sueldo de aproximadamente 2,5 millones y una asignación para asesoría de 1,4 millones. El término de gasto de asignaciones termina siendo aproximadamente 4 millones, entre casi 2 millones para asesores y el resto para viáticos o gastos, etc. Entonces, ¿pero qué cosas son para mí importantes? Primero, el gran argumento para aumentar el valor en asesores, que decía la izquierda, era que esto era tan importante, hacer una constitución es tan relevante, que aquí se necesita asesoría experta, porque en el fondo ellos parten de la base que la derecha tiene centros de estudio gratuitos que los asesoran a ellos y ellos no, lo que es completamente también falso, porque aquí las universidades han puesto a disposición de todos los convencionales una asesoría especializada, está lleno de organizaciones nacionales e internacionales, etcétera, que están asesorando. O sea, de 100 y tantas audiencias que tuvimos en la Comisión de Reglamento, de derecha habrán sido 4 los que fueron. El resto son puras organizaciones asesoras, más bien de izquierda. Pero ya, concedamos el punto que se requiere asesoría. Bueno, no se entiende que se haya rechazado la indicación de Chile Vamos de exigir título universitario o al menos título profesional o al menos 8 semestres académicos. Y esa indicación fue muy cuestionada, porque en este ánimo refundacional que existe y estos nuevos paradigmas y todo, se considera que es muy discriminatorio que tú exijas para un asesor, para un constituyente que tiene que redactar la Constitución, alguien que tenga título. Entonces, rechazado, puede no tener título. Después se acepta, ¿no es cierto?, alumnos en práctica, que tú puedas contratar y les puedas pagar los viáticos. O sea,
Después pagar los viáticos, la alimentación, alumnos en práctica. Rosana Vidal, la constituyente que dejó la lista del pueblo, planteó una indicación muy razonable de que si se iba a incurrir esos gastos para los alumnos en práctica, que se exigiera que un profesor acreditara cuál era el proyecto, etcétera, se rechazó. Y ella lo dice entonces, ¿qué es lo que es esto? Para contratar mano de obra barata, para meter más gente, o sea, se rechaza acreditar que está. Después, dos cosas que a mí me parecen importantes. El viático no es solo para el convencional, sino, bueno, obviamente que si tú tienes una discapacidad puedes pagarle el viático a quien te acompaña, eso está bien, pero se agrega para quien requiera acompañante por razones ancestrales o culturales, también se le paga el viático a ese acompañante. Planteamos rechazarlo y por supuesto que se aprobó lo de ello. Lo que también habla de esto, y un poco unido a lo que decía Germán, hay una mapuchización de la convención que es muy relevante. O sea, aquí ya no se habla de regiones, todos hablan de territorios en la izquierda, van a los territorios, no van a sus regiones. Son puras cosas que al final no son tan semánticas, como explica Germán, hay cosas atrás. Y lo último que llamó mucho la atención, pero que también, por supuesto, revestido de una cosa impresionante, pero que no deja de ser un privilegio completo, es que si tú acreditas que gastaste en cuidados para personas que tú tienes bajo tu dependencia, te tienen que reembolsar ese gasto. O sea, eso es extra. No corre ni por tu dieta ni por las asignaciones. O sea, efectivamente te subiste la dieta. Porque si tú acreditas que al final tuviste que contratar a alguien para cuidar a tus niños para ir a trabajar, no lo pagas con tu dieta. No, lo rindes. ¿Ah? Lo puedes rendir y te lo reembolsan. O sea, ¿en qué trabajo? ¿En qué trabajo esto ocurre así? O sea, tú tienes un sueldo, los constituyentes tienen un sueldo de 2,5 millones de pesos, tú sabías las condiciones, es parte de qué gastas tu sueldo, ¿no es cierto?, en cómo te organizas tu vida familiar, etcétera. Pero por supuesto que muy mal visto, porque las labores de cuidado, como te dicen ellos, no es amor, es trabajo, y por lo tanto hay que reivindicar. Entonces, muchas cosas, chicas, que al final demuestran privilegios que no tiene nadie, y que al final, aunque digan que la derecha miente cuando dice que se subieron las platas, se subieron las platas. Germán, ¿cómo se ve esto en cuanto a control? Ahí se dijo que en algún minuto la Contraloría había una duda si es que tenía o no tenía capacidad de fiscalizar esto. En tema de la legalidad, la legitimidad, o sea, estos conceptos, porque evidentemente esta es una conversación que ha estado ya varios días. Yo creo, francamente, que uno de los aspectos que ha ayudado a que se desprestigie un poco la convención, cuestión que hemos dicho acá que no es una buena noticia, digamos. ¿Cómo lo ves tú esto desde tu posición? Mira, yo te diría que como en todos los temas de las asignaciones hay una discusión de mérito y otra de legalidad, como se dice habitualmente. Hay una que tiene que ver con si lo que estoy aprobando como asignación tiene sentido atendida las capacidades económicas del país, atendido lo que se paga en otros cargos equivalentes, en los poderes más altos del Estado, en fin, incluso considerando que este no es un poder del Estado, pero siendo ya, voy a ser espejo, ¿qué voy a pagar, cómo lo voy a pagar, en fin. La lógica de que si la Constitución fija ciertos parámetros, se supone que las asignaciones que se aprueban tienen que estar más o menos dentro de las mismas lógicas, dentro de los mismos parámetros. Es una discusión más bien de mérito, de contenido de la decisión. Y qué es lo que pago y qué no, digamos, para qué se usa, etc. Y lo otro tiene que ver con que esto esté encuadrado en la normativa vigente. Y lo que hizo la reforma fue decir que las asignaciones las podía aprobar el reglamento y que además el reglamento tenía que establecer un comité externo que controlara, o sea, que administrara esas asignaciones. Hasta donde yo sé, no tenemos reglamento. Pues todavía no hay reglamento, digamos, están discutiendo borradores para llegar. Entonces tú dices, tengo asignaciones, pero no tengo reglamento. Y tampoco tengo comité externo que administre las asignaciones, porque tendría que estar en el reglamento. Entonces la pregunta del millón aquí es, ¿cómo va a tomar razón Contraloría de esto? Porque Contraloría tiene que autorizar los gastos, si esto no sale del aire. Esta es plata pública, esta plata pública tiene que salir de alguna parte, tiene que cursarla probablemente las expresas en la que tienen que hacerse cargo de esto para financiar, pero con cargo aquí porque normativamente no está cumpliendo las condiciones que la propia Constitución establece. Insisto, independientemente incluso de antes de entrar en toda la discusión que tiene que ver con por qué hago una asignación para asesoría y no exijo el mínimo de acreditación de que el asesor esté en condiciones de asesorarme, que ya sería como el desde de cualquier situación, digamos. Pero ya, ok, esa es otra, pero antes incluso de esa, uno cabe preguntarse, bueno, pero si yo fuera el contralor, digamos, ok, ¿cómo tomo razón de esto? Si no están cumplidas las condiciones mínimas
que establece la Constitución. Entonces, ¿cómo las curso? Y si no se cursan, no se pueden pagar. Entonces, ahí podemos tener otro problema, que es que alguien diga, no, están saboteando la convención porque no están cursando las asignaciones. No, perdón, están respetando la ley. Entonces, si la tarea del sistema es hacer que las platas públicas se gasten conforme a la ley, entonces si usted se salta la ley, bueno, no se le puede pagar, ¿no? Claro. No, Oye, clarísimo. Qué interesante. Marcela. No, una cosa muy chica ahí, porque se aprobó transitoriamente este comité de asignación externa, porque no hay un reglamento permanente, y nosotros pusimos ahí, por supuesto, que se rechazó una indicación para que tuviera autonomía ese comité de asignaciones externo, y se rechazó, y quedó con una frase, todavía todo es provisorio porque va al reglamento, pero nada hace pensar que no vaya a ser permanente, que ese comité de asignaciones externa tiene que seguir las directrices que le dé la Comisión de Presupuesto y Administración de la Convención. Entonces, tampoco se quiso un comité de asignaciones externo. Entonces, cuando se dice acá que todo este uso de las asignaciones va a ser fiscalizado, comillas, ¿fija? Ya, pero cuando este comité externo, tú estás pensando en una entidad tipo Banco Central, así con personas... No. Es lo mismo de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Que la Cámara de Diputados tiene un comité de asignaciones autónomo, pero ellos lo tienen autónomo en la forma en que se elige, etcétera. Aquí más bien, cuando nosotros planteamos, se discutió cómo tenía que ser la integración de este comité de asignaciones externas, todo para los primeros días, porque hasta que no haya un reglamento que diga cuál es el comité de asignaciones externas, tiene poco sentido. Nosotros habíamos pedido, ¿no es cierto?, un ex presidente del Banco Central, como dices tú, o un alguien de Contraloría, etcétera, pero al final se bajó a que fueran funcionarios de distintas instituciones públicas. Fue a propuesta de la mesa, pero lo más grave de todo, más allá de la integración, que pueden ser muy buenas personas las que están ahí, es que no tiene autonomía, sino que tiene esta frase, ¿no es cierto?, que tiene que seguir las indicaciones de la Comisión de Presupuesto. Clarísimo. Marcela Cubillos, Germán Concha, creo que hemos cubierto los dos temones que había, los dos grandes nudos que teníamos esta semana en la Convención Constitucional. Vamos a seguir de nuevo atentos y el próximo viernes vamos a estar de nuevo acá para ver cómo avanza todo esto, porque sabemos que en septiembre, además, se viene ya la votación física de todas estas comisiones, ¿no, Marcela? Eso es lo que debería empezar a ocurrir. Todo esto que estamos conversando, que es semi-borrador, salvo las asignaciones, tiene que votarse, ¿no?, en el Pleno. Mira, vienen tres cosas importantes en septiembre para cerrar, ¿no es cierto? Una es que la propuesta de reglamento tiene que estar los primeros días de septiembre ya en votación en el Pleno, por eso estamos trabajando en estas tres subcomisiones. Ya se aprobó en la subcomisión que estoy yo, que es la de tramitación del reglamento, se aprobaron dos cosas que serían probablemente lo que coparía el Pleno las primeras semanas. Una es que cada convencional parte a este proceso constituyente con un discurso inaugural de lo que es su visión del proceso constitucional. Y lo otro que se aprobó, que es mucho más delicado, que se aprobó con los votos en contra de Rugero Cosi y mío, que estamos en esa comisión. O sea, lo aprobamos con voto en contra porque no hay ninguna claridad del nivel de vinculación que tendrá eso. Se aprobó que se votaran al principio propuestas de lineamientos generales orientadores del trabajo de la nueva Constitución. Entonces aquí te puedes encontrar, aunque te digan en el debate que no va a ser vinculante, que no van a ser obligatorio, que no van a estar en la Constitución, te dicen todo eso porque después te dicen, entonces, como no es norma, como no está en la Constitución, se aprueban por mayoría al Pleno y no por 2/3, pero después puede terminar siendo muy vinculante para todo el proceso, porque ahí puedes encontrarte con lineamientos generales que hagan incompatible cualquier propuesta constitucional hacia adelante. Entonces, la verdad que podemos tener durante septiembre bastante definido cuál va a ser el contenido de esta Constitución. Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Germán. En este viernes 13 de agosto nos encontramos el próximo viernes. Que tengan un estupendo fin de semana. Gracias. Igualmente. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.